entonces cambiaremos nuestra condición de pensar en cuanto al pecado y en cuanto a la condición de Él en nuestra vida. ¿Cuántos saben que Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario? Por lo tanto, yo renuevo mi mente y creo y me vivifico en la paternidad de Dios, de que ciertamente lo que Cristo empezó a hacer es de cumplirse y se ha cumplido sobre cada uno de nosotros. Y el tema de esta mañana, por la cual le pido al eterno Dios que me permita ministrar, habla de transformado. Habla de aquel que ha aceptado su estado caído y ha dicho: me voy a transformar en Cristo Jesús. Viviré una transformación, una metanoia. Produciré un cambio en mi vida que va a transicionar a otros comportamientos de fe. Pero para entender la metanoia de Dios tenemos que hablar primero de lo íntimo de Él. Nadie podrá producir una transformación en el Señor sin antes no aceptado un cambio interno dentro de sí mismo. Para poder ser transformado y que otros puedan ver que lo que hemos reconocido, primero tenemos que aceptar la condición que llevamos dentro, aquella que tiene que ser transformado. Nadie podrá recibir una cosa sin primero no ha podido experimentarla ni vivirla. Y qué bueno que Cristo es el alfarero. Dice la palabra de Dios que Él es el alfarero. Y preguntando esto, habló con un profeta llamado Jeremías y le dijo: desciende a la casa del alfarero, que allí yo quiero hablarte. Y uno de los principios que Dios empieza a usar para hablarle al profeta es conforme a lo que le rodea. Creo que una de las palabras más certeras de Dios se conforma en lo que nos rodea, la interpretación de lo que vivimos. Yo creo que un padre de familia que pueda entender y ver la condición como sus hijos hoy en día están caminando, debe de decir: algo no está bien. Creo que lo que está pasando hay un origen. Este origen es que alguien se ha descuidado. Y yo quiero, antes de empezar a disertar la palabra de Dios, poder establecer este principio. Y para ello quiero que por favor me acompañen en el libro de Romanos, en su capítulo 12, la expresión del verso 2 en adelante. Allí estaremos tocando este texto que yo sé que va a ser de bendición para la iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero prométame que mantendrá una actitud de oración. Prométame que mantendrá una actitud, bendito sea el Señor, de proclamación al Dios de los cielos. Dice la palabra de Dios que mientras Nehemías edificaba las murallas, con una mano sostenían la espada, pero con la otra colocaban ladrillos. Bendito sea Dios para siempre. Yo creo que alguien puede hacer una cosa sin poder descuidar la otra. O si no, pregúntenle a las mujeres que son completas en eso. Le hacen la comida, les planchan, le friegan, atienden los niños, organizan la casa. Dios bendiga a las mujeres, amén. Dios bendiga a las mujeres, pero que también Dios tenga misericordia por los hombres. Pregunte por qué. Aquellos hombres que ven a las mujeres cuántas cosas hacen y les cuesta coger un suape, les cuesta fregar. No, yo necesito los músicos aquí, que me hagan una fanfarria. No, yo necesito los músicos. Oye, al pastor Kelvin, hombre. Santo. No. Que Dios tenga misericordia de los que no friegan, de los que no colaboran. Una de las... Hermano, ¿sabe algo? Hablando de esto, a veces hay guerra que se meten en el hogar. El primer excusa es el diablo. Pero la Biblia habla en Gálatas, habla de los frutos de la carne. Y yo creo que un hombre que no sea diligente con la tierra que Dios le ha entregado, producirán varias cosas. Y el proverbista dice que pasó por una tierra y estaba descuidada, y en ella habían uvas, pero también habían espinos. Y yo creo que un hombre que no sea diligente para cuidar lo que Dios le ha otorgado, producirá que en la tierra que Dios le dio haya espino. Y sobre todas las cosas, Dios no nos ha entregado una máquina, sino una ayuda idónea. Yo creo que una cosa es muy bonita, y es que podamos colaborar en familia. Que mientras la mujer está fregando, aleluya, yo no sé usted, pero yo en mi casa hay 2 suapes. ¿De cómo se trata esto? La temática es, yo le digo a mi esposa: moja tú mucho el suape, del primer suapiazo con el suape bien mojado, y mientras ella va pasando el suape, yo le continúo secando. Hermano, y agarramos la casa y en 15 minutos
2 suapes, 2 escobas, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y a veces, gracias a Dios que mis hijos han crecido, pero a veces cuando nos toca, ella friega, yo enjuago, gloria a Dios. Y de esa manera las cargas están livianas. Pero a veces hay hombres que son un poquito indolentes, que a pesar de la mujer hacer tantas labores, en las noches también queremos que nos suplan otras necesidades. Pero muchas veces cuando encontramos que la mujer no está en sus mejores ánimos, a veces decimos, se está metiendo el enemigo. No, papi, el enemigo no se metió, tú le estás hospedando en la casa. Y una de las maneras más esencial para sacar el diablo de la casa es predicándole con buenos actos de familia, gloria a Dios, con la colaboración en la casa y en el hogar, que podamos nosotros ser ayuda idónea. No me arruguen la cara a los hombres, que ustedes saben que yo lo amo. Amén. Libro de Romanos capítulo 12 verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cierre sus ojos allí. Padre, gracias te damos por tus palabras que han sido disertadas en esta mañana. Te pedimos, Dios, que sea tú produciendo, Dios amado, lo que por tanto tiempo hemos deseado. Dios mío, cumple tu palabra en cada uno de nosotros. Trae, Espíritu Santo de Dios, lo que deseamos ver en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Señor. Estuvimos leyendo la palabra en el libro de Romanos, un capítulo 12, la expresión del verso 2. La Biblia habla allí de un cambio de una mentalidad. La Biblia establece que el hombre tiene que pasar por varias fases para entender y comprender hasta qué punto Dios le ha transformado. El apóstol Pablo en capítulo 2 empieza a hablar de una transformación. Pero comenzar a hablar de esto, tendremos que empezar a hablar del mismo libro de Romanos, en su capítulo 1, la expresión del verso 24 en adelante. El mismo apóstol Pablo empieza a hablar de una conducta caída del hombre. El apóstol Pablo dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, no lo glorificó como tal, ni mucho menos le dio gracia, sino que Dios lo entregó una mente reprobada. Y el hombre, entendiendo y no comprendiendo esto, Dios lo entregó a mujeres con mujeres, hombres con hombres y hombres con animales. Y habiendo conocido a Dios, no glorificó a Dios, sino que le rindieron culto a la criatura en vez de al Creador. Dios empieza a hablar de una conducta la cual el hombre ha tomado por el simplemente hecho de vivir en una condición caída. Esto le ha robado al hombre la semejanza del Dios que le ha establecido. Dios desde el Génesis puso la confianza en que alguien iba a exhibir lo que él era. Dios puso la confianza ciertamente en Adán. Y dice la palabra de Dios que transcurriendo el tiempo, llegó Satanás para cambiarle el origen y la mentalidad. Si se dará cuenta, todo empezó por un cambio de mentalidad. Todo empezó por una acción. Todo empezó simplemente porque alguien no prestó atención, se dejó engañar y desobedeció a lo que ya estaba establecido. Y usted entenderá lo que ha producido esto. Y una de las razones por la cual entenderá la importancia de tener un pensamiento cuerdo, preciso y conciso en lo que la Biblia establece es que automáticamente Adán come del árbol. Adán da a entender su semejanza y de dónde ha caído. Y dice la palabra de Dios que Dios llega y le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y él dice, lo primero que da a entender es, hay algo importante. El lenguaje de Adán cambió desde el primer momento que desobedeció. Yo creo que alguien que lleva por dentro a Cristo, lo primero que hará es que va a contestar y va a responder conforme a la simiente que le ha sido depositada. Desde que Adán empezó a desobedecer, su respuesta es en base a la caída del presente continuo que está viviendo. Dios lo primero que hace es que se justifica, dando a entender que una de las manifestaciones de la desobediencia y del pecado es la justificación. Es cuando empezamos a justificar nuestras acciones. Es cuando empezamos a justificar quiénes somos y quiénes seremos. Es cuando nuestras propias responsabilidades se las tiramos a otros. Bendito sea el Señor. Yo creo que donde hay dos, alguien tendrá que tomar una actitud correcta. Alguien tendrá que decir lo siento. Alguien tiene que cambiar lo que estamos viviendo. O lo cambia tú o lo cambio yo. Pero el error siguiente sería que los dos
vivamos las mismas consecuencias la cual estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios que Dios le pregunta: ¿dónde estabas? Lo primero que da a reconocer es el pecado que había vivido anteriormente. Él no conocía la justificación, pero el desobedecer a Dios y vivir bajo la condición de pecado le hizo reconocer y entender quién actualmente está viviendo en el presente, que no fue quien Dios diseñó en el pasado. Ahí es cuando el apóstol Pablo dice: debemos de renovar vuestro entendimiento a través de la palabra. Pero nadie podrá exhibir una renovación de Dios si primero no se hace una metamorfosis, si no hace un cambio, una metanoia en el presente que está viviendo. Pero para hacer esto alguien tendrá que entender y comprender en sí mismo y tener un estado crítico, saber criticarse a sí mismo y saber la condición en que ha estado viviendo. El mejor consejo que podemos darnos es el que nosotros mismos asumimos. Yo creo que alguien que tenga la capacidad de reflejar su rostro en el pasado y establecerlo en su futuro, sabrá la condición la que ha vivido y dónde Dios le ha trazado y dónde Dios lo va a llevar. Reconocer esto nos dará éxito en el Señor. Pero una de las razones por la cual el diablo ha buscado para cambiar la dirección de fe radica en lo interno del hombre, radica en sus emociones, en lo que no podemos manejar. Pero dice la palabra de Dios que somos ministros aprobados por Dios. ¿Y qué es un ministro? Un ministro no es nada más ni nada menos que alguien a quien Dios le ha dado recursos para que lo pueda ministrar. Yo creo que aquí hay muchos ministros. Dios le ha dado familia, Dios le ha dado recursos, pero sobre todas las cosas Dios le ha dado un liderazgo de fe. Este liderazgo de fe conlleva que alguien tiene que asumir su postura de ministro y saber ministrar lo que Dios le ha dado. Pero qué triste es ver que en algo tan simple que como ministro podemos llevar, se nos va de la mano, y es el tiempo. El tiempo que tenemos a nuestro favor y que nos fue entregado para manejarlo a nuestro antojo, muchas veces no tenemos la capacidad de poder ministrarlo de manera correcta. Ahí es cuando llegamos tarde. Nuestras propias responsabilidades las posponemos en otros momentos porque no fuimos capaces de accionar, de ser el ministro aprobado que Dios estableció. A veces se nos sale de la mano lo que más cerca tenemos, porque en estado presente, el estado caído, el descuidar la metanoia del presente, el descuidar el control de sí mismo que tenemos, el ir al altar y buscar revelación, nos ha robado el entendimiento en Dios. Ahí es cuando vivimos posponiendo las cosas para otro tiempo. Ahí es cuando empezamos a descuidar lo que verdaderamente importa. Y una de las cosas que el diablo está usando es que nos está trayendo el desorden que por costumbre debemos de tener ordenado. Dice la palabra que somos ministros. El ministro de cultura tiene la responsabilidad de ministrar los bienes, de ministrar la responsabilidad a su cargo, y todo hombre de familia tiene la responsabilidad de ministrar correctamente la familia que Dios le ha dado. Pero usted fue llamado como ministro de santidad, como ministro de palabra. Pero pastor, ¿qué hago? Primero empieza a cambiar tus hábitos. Los hábitos están robando el encuentro, están robando quién será y quién debe de ser en Dios. Un ministro, le digo esto porque Dios a mí me ha predicado esto: nadie que empiece su día en la carne lo terminará en el espíritu. Usted tendrá que comprender que dentro de usted viven dos personas. El apóstol Pablo dice: la carne nunca muere, sino que ella debe de ser pisada bajo la obediencia de Cristo, encadenada para que no se levante. Pero el apóstol Pablo dice que vosotros, habiendo crucificado la carne, una vez nosotros pecamos, hacemos que ella se levante y tome el control donde una vez estuvo. ¿Y qué Pablo está hablando? Pablo está hablando de la diligencia que tienen que tener el hombre y la mujer para poder mantener la carne sometida. ¿Y cómo yo someto la carne? A través de la obediencia. No hay una herramienta más certera que someter la carne a través de la obediencia de Cristo. Pero no es solamente decir yo oro mucho, yo ayuno, yo leo la palabra, pero tu vida que expresa, la transformación donde queda. El apóstol Pablo dice lo siguiente: vosotros tenéis que renovar vuestro entendimiento, y todo aquel que no tiene una metanoia concisa en sí mismo buscará los argumentos vanos. Es como
como uno de los textos, por ejemplo, uno de los textos que más está matando la fe de hombres y mujeres es cuando dicen todo tiene su tiempo. Precisamente todo tiene su tiempo. Usted le predica, le habla del llamado, le habla de sus obligaciones, le dice levántate, acciona, haz un cambio en tu vida. Y lo primero es como que ellos sacan una espada, se parecen a Pedro, pero lo que Pedro no sabía. En el libro de Lucas capítulo 22 verso 31 el Señor le dice: Simón, 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 el diablo ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Con la misma condición con que Jesús le oró al Padre por la fe de la iglesia, le pudo decir al Padre que el esposo no se le vaya, que no la boten del trabajo, que el hijo no se le enferme, que no caiga de cáncer, que no pase por prueba, que no pase por prueba en la finanza. Jesús obvió toda esa parte. Jesús dijo: por lo único que voy a orar es por tu fe. ¿Pero por qué por mi fe? Porque la Biblia habla en Efesios y dice: porque Cristo llevó vuestra fe y la ancló al Padre. Ay, Shama, ¿para qué? Y si usted entiende el concepto del ancla, el barco por más grande que sea, bendito Dios, quien lo domine y quien lo afirme es una pequeña ancla en lo profundo. Cristo está diciendo: tú podrás ser grande delante de los hombres, pero estarás seguro si mi ancla está con el Padre. ¿Qué ancla? Pues tu fe. Pero qué triste es que la fe tiene muchos medios de menguar. Y si se dará cuenta que el medio que la fe tiene para menguar es cuando dejamos de accionar en lo que Dios ha dicho. Es cuando empezamos a sentir la necesidad de ir a la iglesia. Cuando empezamos a sentir la necesidad y posponemos la oración. Hoy no voy a orar, hoy no. Oro en la mañana. Cuando empezamos a condicionar nuestra agenda, entonces vuestra fe se ve amenazada. Nadie podrá estar de pie si no le dedica tiempo al hombre interior que lleva dentro. O si no, pregúntele a alguien que su día ha radicado en afanes, que su día ha radicado en cosas contrarias a lo que Dios ha establecido. Cuando va a la presencia de Dios a orar, se hinca a orar y sentirá que su oración no llega ni al techo. Ahí es cuando usted suele pararse mejor de la oración y irse al costar. Ahí es cuando el diablo le acusa conforme a la vida que vive. El diablo no acusa a nadie por acusarle. Él siempre llega con argumento. O si no, pregúntele a Zacarías en el capítulo 3, verso 3 en adelante, que dice la palabra: y vi yo a los sacerdotes Josué delante del trono del Señor y Satanás su mano derecha para acusarle. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Josué: Josué, a tú que te sentabas con los príncipes de la ciudad que no eran tus amigos, yo traigo renuevo sobre tu vida. Dios le dijo: pero ahora cambien la vestidura vil de José, pongan ropa limpia, pongan mitra limpia, cambien su manto. Y usted se pregunta: pero Josué, el hombre que desde el libro de Éxodo capítulo 32 estuvo en la tienda mientras Moisés habla con Dios, mientras Moisés está pidiendo que Dios le revele el camino, Josué siempre estuvo presente. Josué vio toda clase de manifestaciones. Josué fue uno de los hombres que se mantuvo firme cuando otros se apartaron. Josué era de los creyentes que buscaba la justificación para quedarse en el lugar, mientras otros la buscaban para irse. Josué la buscaba para quedarse. Josué siempre estuvo con Moisés. Josué Abashama, pero hay algo poderoso. Eso no le dio el crédito para poder tener lo que Moisés tenía. Dios le dijo a José: Josué, yo sé quién era Moisés, conozco tu corazón, pero para yo usarte como Moisés, esfuércese y sea valiente. Hay cosas que no van a llegar a la ligera, hay cosas que llegarán por esfuerzo. O si no, pregúntale a alguien que se quemó la pestaña estudiando. Pregúntale a alguien que tiró piedra en la UA cuando había huelga. Pregúntele a alguien que trabajaba en la zona franca en trabajitos quizás semanales, que iba y sentía ahorita y lo que sea, y iba con pantalones rotos y era, ay Dios mío, y era víctima de la burla, pero sabía que él tenía un norte y ese norte lo iba a cumplir. Anteriormente decía: yo creo en la fe de los hombres que son como los choferes de carrito de concho. Yo creo en esa fe,
Que si usted baja ahí y se monta en esos carritos que van Marginal de las Américas, Duarte, si usted no va para la Duarte, no se monte en esos carros que se va a perder. Bendito Señor, porque ellos tienen su ruta. El hombre que Dios llamó tiene una ruta trazada. Cuando vienen pruebas no importa. O si no, pregúntale a las hebreas, que dice la palabra de Dios, que ella antes de que llegaran decían, es que ellas dieron a luz de pie. El hombre y la mujer que tiene una ruta trazada, por eso aguanta todo tipo de vituperios, aguanta todo tipo de situaciones. Es como la mujer embarazada, vienen contracciones, pasa por momentos difíciles, pero la prueba de lo que Dios, de lo que ella tiene, es la panza que lleva adelante. Y dice, esta no la voy a abortar. No seré como hay muchas que buscan excusa para abortar lo que llevan, sino que pelearé por lo que tengo. Aunque ponga mi vida en peligro, daré a luz lo que me sido entregado. Pero hay otros, pregunta, hay otros que son como las mujeres que están embarazadas de un embarazo tópicos, que sienten al esposo, pero tú me hieres, tú te bañaste, ay, ese jabón de cuava que tú usas, eso me pone, es que no soporto ese jabón de cuava. Mujer, pero que yo me acabo de bañar. Yo no sé, tú me hieres. Todo le hiede y nada le huele. Y se le mete, haga así. Se le mete un sengancén, un sangonzón. Y todo tiene así. ¿Y qué te pasa esos malestares acabando conmigo? Y usted que se pone la mano aquí. Ay, yo no aguanto la hora de dar a luz. Te vas a morir esperando dar a luz. Es como el cristiano que está en los caminos. Yo siento irme de vigilia hoy. Bien haces. Yo siento orar hoy. Bien haces. Yo siento, bien haces. Pero son sentimientos momentáneos. El tiempo dirá y anunciará si lo que estás sintiendo es real. La que lleva un embarazo tópico tiene todo de sentimiento. Es que siento tu malestar y me están matando. Pero pasa algo, y es que el tiempo pasa y el vientre sigue siendo el mismo. El vientre no anuncia lo que ha sido concebido por dentro. Está llena de deseos, de voluntades, y hay algo poderoso. Dios no trabaja con deseos, Dios trabaja con hechos. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que Dios puso el querer como el hacer en el corazón del hombre. Es que usted se plante y diga, Bashama, carne a ti te digo, como dijo el salmista David, alma mía adora a tu Dios y no te olvides ninguno de sus beneficios. En pocas palabras David le dijo, alma mía, tú si eres ingrata, Dios te ha dado buen empleo, te ha dado familia, te ha dado bienes. ¿Por qué tú no quieres adorar a Dios? ¿Por qué tú no quieres ir a sus pies? Aleluya, dice la palabra, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El tiempo pasa, pero el vientre no le crece. Ahí es cuando la transformación es lo que dirá. Lo que otros pueden ver en ti dirá la realidad de lo que ha sido concebido. Por eso estamos llamados a renovar vuestro entendimiento a través de la palabra. Que podamos crecer en el Señor. Que no seamos personas efímeras en lo que hemos creído. Vendrán tiempos difíciles, yo lo sé, yo lo he vivido. Pero la fe, aquella fe que habla la Escritura, vence los tiempos. Y yo recuerdo en un momento que fuimos de la casa de Elizabeth a orar. Y estábamos orando y Elizabeth dijo, tengo cita, hay batalla, sí. Pero yo recuerdo una frase que Elizabeth dijo, pero en el nombre de Jesús todo va a salir bien. Aleluya. Esta palabra fue establecida porque tenía la evidencia aquí adelante de que ciertamente Dios había hecho algo poderoso.
Y yo creo que todo aquel que está sentado acá, este domingo hay muchos lugares que pueden ofrecer deleites mayores a nuestra carne. Hay playas, hay resorts, hay todo tipo de lugares que podemos estar. Pero Dios dijo: estaré escuchando mi palabra. Eso me da la certeza y la seguridad de que ya he recibido en mi vientre una palabra que va a transicionar conforme a los tiempos y va a salir lo de Dios en mí. ¿Cómo produciré esto? Lo produciré a través de un cambio y una transformación. Mientras usted cree el hábito de orar en las mañanas, de vivir una vida devocional en el Señor, se monte en el carro. Si usted tiene batallas para leer la Biblia, escúchenle en YouTube. Bendito sea el Señor. Que usted sea responsable de crear su ambiente. Que usted diga: le voy a poner un ayuno a la carne. Ya no voy a saciarte más. Voy a preparar mi condición de vida. Dios va a hacer cosas extraordinarias, yo lo sé. Pero si no ponemos de nuestra parte, todo quedará simplemente en un deseo. Le voy a decir algo: yo toda la vida he querido rebajar mi pancita, pero ¿cómo la va a rebajar, pastor? Si a veces le da pereza para salir a correr, yo lo creo que es así, es una realidad. Pero a veces esperamos el 31 de diciembre. Este es tu año, Dios va a hacer cosas contigo. Declaro que este es tu año, hermano, no va a ser año de nadie. Le voy a decir algo: porque el principio de un año glorioso dependerá cómo usted cierre el año pasado. Nadie que quiera andar en el Espíritu lo afirmará con hábitos de la carne. Cambiemos nuestros pensamientos. Cambiaré las canciones que escucho. Cambiaré los temas que escucho. Empezaré a santificar con las amistades que me reúno. Empezaré a ser exclusivo con todo lo que me rodea, aún hasta con la familia. En una ocasión le dijeron: maestro, te busca tu madre y tus hermanos. Jesús dijo: no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso provocará que nuestra vida sea transformada en el Señor. Nadie podrá caminar en el Espíritu si no ejercita su hombre interior. Dice la palabra que Dios le dijo a Pedro: orá para que no entregue en tentación. Hay cosas que no pasan en nuestra vida que nadie es responsable, que nada más y nada menos que nuestra poca interés de buscar a Dios. Dios es un Dios que trabaja con prevención. Los 10 mandamientos son prevenciones. Los 10 mandamientos es un alto, es un stop a una conducta del hombre. Y dice la palabra que Dios le dijo a este hombre, le dijo: orá para que no entregue en tentación. Dice la palabra de Dios que Jesús no simplemente lo dijo, Él accionó y fue modelo. Y dice que se apartó a un tiro de piedra a orar. Y dice la palabra de Dios que mientras Jesús oraba, Jesús oró también en la misma carne que tú y yo tenemos corporal en esta vida, pero su espíritu transformado. Y Jesús le dijo al Padre: si es necesario, pasa de mí esta copa. En pocas palabras, yo quisiera renunciar a esto, pero ¿cómo lo hago? No puedo. Mi asignación es mayor a mis debilidades. Mi asignación es mayor a mi falta de fe. Mi asignación es mayor al estado caído que he vivido. Mi asignación es mayor a todo lo que me rodea. En pocas palabras, Jesús dijo: dame fuerza. Ciertamente el ángel bajó y le fortaleció. Y dice la escritura que pasando esto, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y notando esto, dice la palabra de Dios que luego Jesús se para y va donde los discípulos, aquellos que Jesús le había dicho: oren para que no caigan en tentación. Una de las mayores debilidades que se producen en el hombre es por la falta de oración. La falta de oración hará que vivas una vida malalagadariamente en Dios. ¿Cómo fortaleceremos el espíritu? A través de la oración. No hay otro medio. No hay consejería, no hay terapia, solo la oración. Y dice la palabra que Jesús llegando le dijo a ellos: ¿acaso no podéis orar vosotros simplemente una hora? Qué lindo es saber que una hora tiene el poder de cambiar toda una historia.
pero Dios nos ha regalado 24 horas del día. Ahí entra lo que es la mayordomía de un ministro. Una de las primeras cosas es poder tener la capacidad de saber ministrar nuestro tiempo. Hasta que no aprendamos a ministrar nuestro tiempo, a partir de ahí ha radicado la derrota. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo encontró durmiendo y le dijo: no podéis orar una hora. Pero dice la palabra de Dios en el verso 52 del mismo libro de Lucas capítulo 22, que llegó una turba para prender a Jesús, y dice la escritura que el primero que se levanta es Pedro. Pero se levanta un Pedro que da a conocer el estado caído que tiene. Se levanta un Pedro que lo primero que hace es que saca una espada, le corta la oreja a un siervo. Pero no obstantemente le corta la oreja, Jesús le dice: ¿de qué espíritu sois vosotros? Pero anteriormente en el verso 35 Jesús le dice: el que tenga una capa, véndala y compre una espada. Pedro presume y dice: no, pero ese Pedro es ese Pedro, Dios mío, es terrible. Pedro presume y dice: no solo tengo una espada. Sacó cuál es y dijo: tengo 2 machetes. Jesús le dijo: basta. ¿Cuándo entenderéis? Pero note esto: cuando usted hace una exégesis de los 4 libros del Nuevo Testamento, usted entenderá que Jesús nunca le entregó espada de entre todas las cosas que le dio. Jesús le habló de bolsa, de bordo, de alforja, le habló de túnica, le habló de zapato. Todas las cosas que Jesús le entregó a ellos, Jesús nunca le dijo: anden con espadas. La espada representa todas tus fuerzas humanas. La espada representa todos tus argumentos. Es cuando una mujer se sienta en una esquina de la cama, el macho se encuesta en la esquina de la otra y empezamos: tú me dices y yo te digo. No porque tú esto, no porque tú lo otro, no porque tu mamá, no, a tu mamá yo la quiero tanto que la quiero como una estrella. Yo la amo a ella como amo a la luna. Es verdad, tú la amas así, lejos de mí. No, porque ella te ama. Yo la quiero a ella como la luna, como la estrella. Y tú me dices y yo te digo, tú me dices y yo te digo, tú me dices y yo te digo. Dígale al que está a su lado: suelta la espada. La misma espada la tomó David. Dice la escritura que cuando David llegó donde el rey Aquís, dice la palabra de Dios que David tuvo que hacerse el loco cuando estuvo delante del rey Aquís. Pero el rey Aquís era más pequeño que Goliat. Pero David, un hombre más pequeño, le tuvo el miedo que no le tuvo a Goliat. Pregunte por qué. Porque ciertamente David ya estaba viviendo la vida conforme a él, no a la guianza de Dios. Eso pasa cuando David censa el pueblo. Dios se aparta de él y David empieza a huir. Qué triste es saber, y qué importante saber establecer esto: que el hombre cuando anda con el sí de Dios, no hay Goliat que no pueda derribar, aunque sea pequeño. Pero cuando el hombre anda en buena jipeta, bueno trabajo, buena tarjeta dorada, todos los privilegios, si no tiene a Dios, Zaqueo será gigante delante de él. Y dice la escritura que David vio al rey aquí, y David lo vio de lejos y tembló y se hizo el loco y botó baba por la boca. El rey aquí vio a David y dijo: el rey aquí, saquen ese loco fuera de mi presencia. Pero hay algo poderoso, y es que dice la escritura que cuando David llegó donde el sacerdote le dijo al sacerdote: no hay nada en este lugar. El sacerdote dijo: aquí están los padres de la proposición. ¿Tú estás apto? Sí, dámelo. David dijo después: y no hay espada en este lugar. David, papi, Dios a ti te dio tu matrimonio orando, no peleando. David, papi, recapacita. Que tú venciste a Goliat fue con una simple piedra y una jabalina, no con espada ni estrategia de hombre. Fue con el Espíritu. Hay guerra que es orando que se va. Pero el estado caído de David, el no ser el hombre de oración en ese momento, provocó que se aferrara a la llamada de papi, de mami,
Se aferró a que el esposo tiene que abrazarla para ella sentirse importante. Papi, mira, te voy a decir algo. A mí no me ame como sierva, álmame como esposa. Es un principio a veces que a los evangélicos se le olvida. Porque hay evangélicos que maltratan mucho a las esposas que tienen. Porque tienen el concepto, eso para toda la vida, esa es mi esposa, no nos vamos a divorciar. Ay, la va a maltratar. Ámala. Por eso a mi esposa yo la amo como mi esposa, no como mi pastora, no, mi esposa. Y David llegó donde el sacerdote y le dijo: no hay espada en este lugar. Siento miedo. Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. David le dijo: siento miedo. David, pero ¿cómo que tú sientes miedo? Si tú David dijiste: Jehová es mi fortaleza y mi luz. Abasama, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David dijo: aunque un ejército campe contra mí. Abasomia. ¿Dónde está el salmo, David? ¿Dónde está el salmo? ¿Dónde está el salmo que dijiste: Jehová es mi pastor y nada me faltará? Aunque ande en valle de sombra, Él me ha. ¿Dónde está el salmo? El hombre que descuida la oración y la búsqueda se olvidará de las revelaciones que ha tenido. Se olvidará de la promesa que Dios le dio. Se olvida de la victoria. Se olvida de los milagros. David, ¿dónde está el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Di yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. ¿Dónde está? ¿Dónde está David? ¿Por qué ahora estás pidiendo espada? ¿Dónde está el hombre que se metió a la cueva de Adullam y dijo: creí por lo cual hablé? David está dando a entender que cuando el hombre ya no está guiado por Dios, empieza a buscar alternativas para salvar la esposa. Empieza a buscar alternativa humana para sacar de los hijos el espíritu de la ira. Empieza a buscar alternativa humana para consagrarse con los demás y cae en un estado caído, y es un hombre que simplemente vive para subsistir, no vive para vivir. Ahí es cuando usamos la mentira como herramienta clave. Ahí es cuando usamos la doble vida para fingir el estado caído por no hacer una metanoia de fe. Y el sacerdote le dijo a David: David, aquí hay una espada. Aquí está la espada de Goliat que tú venciste. Triste es ver a un hombre, después que Dios le restaura la familia con su palabra, con su amor, de cuidarse de Dios y después terminando tomar la misma espada que lo mató a todo al final. Él le dijo: David, aquí hay una espada, la espada de Goliat que tú venciste. ¿Sabe la expresión de David? Esto es lo que tristeza me dio. David dijo: dámela, porque ninguna espada como ella. Esto me partió el alma. Yo dije: wow, ¿hasta dónde desciende el hombre cuando es dejado de ser guiado por el Espíritu Santo? La espada que tuviste insignificante cuando Dios estaba contigo, la espada que tú diste por nada, es la que ahora tú vas a engrandecer. Es como aquel que ha negado su fe y ha querido buscar otro resultado supuestamente en el mundo porque Dios no se lo suplió. ¿No te lo suplió Dios, o es que la vida que decidiste vivir te alejó de Él? Y David dijo: dámela, porque ninguna como ella. Tomó la espada y se la enganchó. Y dijo: a partir de ahora no nos congregamos. A partir de ahora vamos a hacer la cosa a mi opinión. Varón, que hay que orar. No, yo escuché una prédica que dijeron que hay que meditar. Varón, hay que ayunar.
Sepa religioso. Varón, pero tú hablabas en lengua y sacaba demonios. No, pero yo leí una prédica de los bautistas y dijeron que eso. Varón, ¿y qué te pasa? Y usted ve que empiezan a sacar otra costumbre, otros ideales. Y usted dice, ¿por dónde se metió esto? Eso se metió por el libro de Mateo capítulo 13 verso 8, cuando Jesús habló de la buena semilla. Jesús dijo, había un padre de familia la cual tenía una tierra, pero se durmió. Y vino su enemigo de noche y sembró cizaña. Y se apartó y la cizaña después dio fruto. Pero ¿por qué el diablo sembró cizaña? Porque se durmió. Y lo que la Biblia establece como sueño es descuido, falta de iluminación. Termino aquí, o si no, pregúntele al rey Ezequías. Que dice la escritura que cuando él tomó el poder, el pueblo estaba hecho un caos. Y dice la Biblia que él subió al poder y venció todos los preceptos que sus padres negativos habían creado. Eso me da a entender que para ser exitoso en Dios no hay que ser viejo ni anciano, solo hay que tener una vida idónea para Dios. Con 8 años direccionó el pueblo. Pero una de las cosas más lindas es que dice la Biblia que el sacerdote Hilcías, en medio de recoger las ofrendas y los diezmos en el pueblo, que estaban quitando todos los escombros para volver nuevamente a edificar el templo de Jehová, dice la escritura que el rey Hilcías encontró los rollos de la palabra. Y dice que cuando encontró los rollos de la palabra se los llevó al rey. Y cuando el rey Josías tomó aquellos rollos, empezaron a leerlo los sacerdotes. Y dice la escritura que Uzías escuchó la palabra. Dice que se paró, rasgó su vestidura, y el niño de 8 años dijo: nosotros todos, en pocas palabras, estamos descarriados todos. Porque ciertamente estábamos haciendo las cosas conforme a nuestro deseo y opiniones, no a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que a partir de ahí entró al pueblo la luz de la palabra de Dios. Pero si se va conmigo al libro de Marcos, su capítulo 15:8, encontrará una doncella que se le perdió una dracma, y para encontrarla tuvo que encender la luz de su habitación. Nadie encontrará lo que se le ha perdido si antes no llega la luz de Cristo a su vida. Nadie. Cuando usted enciende la luz, o pregúntenle a las mujeres que cuando dicen, cuando una mujer le dice a usted, voy a hacer una limpieza profunda, váyase, cómese un picapollo, llame a dos hermanos que estén disponibles, vaya a su casa, bébase un café, cuente un testimonio y aparécase a las 5, porque ella coge la manguera y eso es agua. Limpieza profunda, hay que dejarla sola a la mujer. Hermano, miren, empiezan a sacar muebles, empiezan a sacar de todo. En la limpieza profunda, porque algo se perdió, prenden, mueven el comedor, mueven los muebles. Detrás del mueble encuentran pinchos, redecillas, peine, tazos de los niños, muñequitos, paño, media. Pero si se le perdió algo y de esos días fue alguien a su casa, lo primero que dicen, pues se lo llevó fulano, él te lo camino, pero ese viejo hombre está vivito en él todavía. Cuidado si se lo llevó él. ¿Y qué es lo que no aparece? Se perdió un anillo en la casa. De una vez se lo llevó fulano. O cuidado se fue fulanita. Cuidado si fuera en Ceja. Pero ella vino aquí. ¿Y en qué hora vino ella? Ella vino a las 8. ¡Ay, mi madre, Dios mío! Ya no lo busque. Pero que ella está yendo a la iglesia. Sí, pero es como cuando Pedro llegó a la casa, que dice que estaban orando por Pedro para que Pedro salga de la cárcel. Cuando Pedro fue, Rodé da la noticia y dice: Rodé, ahí está el fantasma de Pedro tocando la puerta. Pero tú no estás orando para que Pedro sea libre y lo está dando por muerto. Es como el que está orando para que Dios le diga al esposo. Y cuando el esposo llega, coge un calderazo que él patalea, da 3 vueltas. Si la vecina pregunta qué le pasó, no, el espíritu que le cayó. Es que él lo cambia, guarda. Si tú estás orando para que él sea libre, no lo des por muerto. Di gloria a Dios, aleluya. Si estamos orando para que Dios traiga avivamiento, si vienen prostitutas, no agarre el marido, suéltalo.
No, pastor, que hay que orar con un ojo abierto y un ojo cerrado, porque que están llegando unas chapeadoras a la iglesia. Están llegando unas mujeres producidas. Es como el evangélico que está soltero, que ora con un ojo abierto y un ojo cerrado en la iglesia. Santo. Oh, gloria a Dios. Es como Kelvin cuando estaba cantando ahorita el coro, ese monte mío. Miraba a la esposa, ese monte mío me lo dio Jehová. Digo, pero nada más te falta pisar el monte. Santo. Están orando por ver un resultado. Cuando el resultado llegue y le toca la puerta, ahí está el fantasma de Pedro tocando la puerta. Si estás orando, no lo des por muerto. Si estás orando para ser libre, cree que lo serás. Si estás orando para que tu familia venga a Cristo, va a llegar. Si estás orando para ver un milagro, va a llegar. Aleluya. Pero Dios quiere que trabajes en tu fe, para que no lo des por muerto cuando toque la puerta. Cuando te diga un día yo quiero cambiar, di amén. No le diga tú siempre me dices lo mismo. No, di amén, gloria a Dios. Yo voy a ser diferente, diga di amén. No des por muerto lo que Dios está haciendo. Esto cambia y establece comienzos. Y cuando a la mujer se le quedó algo escondido que se le perdió, ella encendió la luz y empezó a buscar. Se le perdió. Si se te perdió la fe, enciende la luz de la palabra y la encontrará. Si se perdió la prosperidad que antes tenía, enciende la luz de Cristo y busque el orden de donde se perdió y arréglalo y establécelo para que vuelva. Si se perdió el amor propio por ti mismo, enciende la luz de Cristo y en las habitaciones de tus emociones te encontrará contigo mismo y arreglará tu vida. Todo lo que se ha perdido en nuestra vida, el gozo, la paz, la tranquilidad, quienes éramos antes, tiene una explicación. La luz se apagó. Pero qué bueno acá, que lo que se le perdió a ella no se le perdió en la casa de Andreina, fue en la de ella. La dracma se le perdió en su propia casa. Si a usted se le fue el amor por Cristo, no fue porque lo criticaron, fue en tu casa, no en la de él. Yo soy responsable de quién entro y quién saco. Usted es responsable a quien usted le abre su corazón. A eso es mayordomía. Termino acá. Como yo soy responsable a quien le abro mi corazón, después que lo entro, tengo que tener la madurez y la capacidad para no volverlo a sacar, o si no, no lo entre. Es como el que usted le da su número telefónico, pero después no le contesta el mensaje, y el diablo está engañando a mucha gente con esto y las dos rayitas que no notifiquen en azul. Es una mentira del diablo, porque la gente no es tonta, y si selecciona tu WhatsApp, le da información, la información le dice, pero ella hace rato que lo vio y lo leyó ya. Pero está en azul, sí, pero lo leyó y lo vio. Si tú te ves información, sabes que lo vio. Y yo he tenido personas, pastores, que después vienen como de, ay, ministro, escúchame, que estaba que sí o qué. En serio. En mi agenda telefónica tengo 63 personas. 63 personas. A quien usted no le vaya a tomar el mensaje, pues no le dé su número. Con el que usted no va a interactuar en sus redes sociales, pues no se la acepte. Al que usted no le va a corresponder con el mismo interés con que usted lo dejó entrar a su vida, pues no lo deje entrar. Porque es mejor no dejarlo entrar que dejarlo entrar y después tomar esa actitud caída, esa perversidad de fe, esa indiferencia, esa hipocresía, esa intolerancia, para después entonces golpearlo, hacerle daño por tu conducta. Mejor no lo deje entrar, porque haciendo esto provocará que ni crea en ti ni en Cristo tampoco. Porque la mayor certeza de fe es la que predicamos con nuestros actos.
Hay cosas que se pierden, no es en nuestra casa, es en nuestra casa, no en la ajena. Falta de amor, la falta de interés. Amar a los demás depende como tú mismo te amas a ti. Como trata a los demás depende de cómo tú misma te tratas. A veces cuando nuestras habitaciones de nuestros sentimientos están alterados y no están conformes a la palabra, queremos que todo el mundo nos busque y que todo el mundo nos dé amor, pero nosotros no movilizamos para hacerlo con nadie. Es como aquel que cumple años y quiere que todo el mundo le regale, y cuando un hermano cumple años, usted ni un mensaje le envía. No sé si alguien está entendiendo esto. Y a ella se le perdió una dracma y fue y encendió su habitación. Jesús dijo: cuando vosotros oren, entrad en tu habitación. No, no es la de mí, en mi habitación. Esto dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo entra en tu casa, Él ordena el desorden. Lo que se había perdido, tú lo encuentras. Se me perdió algo, pero fue en la casa de fulana. Dos cosas pasaron. Eres descuidada con tus cosas. Es como alguien que es muy boca floja y le gusta comer dulce. ¿Usted sabe lo que es comer dulce, verdad? Aquí yo le doy gracias a Dios por esta congregación. Yo, en verdad, si alguien va a meter la mano en fuego, la meto yo por esta congregación, porque hasta ahora andamos de una manera muy bonita. Yo nunca he escuchado de que un hermano esto, de que un hermano lo otro. No. Vamos para el cielo. Dígase amén usted mismo. Aquí no se ve, aquí vivimos como los locos. ¿Usted sabe cómo es loco? Usted nunca ha visto un loco criticando a otro loco. El loco vive en su mundo. El loco vive en sus problemas, en sus acciones. El loco vive en su determinación de fe. Si el loco dice: pues voy para la Duarte a pie, coge para la Duarte a pie. Usted se ve en su tajo, espere lo que él va a llegar, porque él tiene determinación. El loco no es como el evangélico que se pone en un ayuno y de que le da un olorcito a café. ¿Y qué fue, hermano? Ay, que se me mete como una jaqueca. Y se le mete una mueca, una jaqueca, una cosa que me da. Reprende el espíritu del café, aleluya. Pero ya hasta las 3, repréndalo, ya hasta las 6. Pero no haga como hay evangélicos que la llaman: Ingrid, ven para que nos bebamos un café, que tengo de lo que hablar contigo. Reprende esos cafés. Hay cafés que son del diablo. Hay cafés que son del diablo. Yo no sé si son Butelo o de qué marca, pero hay cafés que son colados. Y muchas veces quien le cuela el café con excelencia hace esto: se saca el rabo y sin darse cuenta se lo ha bebido con el mismo diablo. Un cafecito, ajá. Sí, porque te le ponen hasta ritmo. Te le meten una guira, hermano. Tú fuiste. Tú viste. Como estaban todos. Ay, pero yo no sé. Ay, ella no es la misma. Y te le meten un sazoncito y una guira. Y tú respondes: es verdad. No me digas. Es verdad. No me digas. Es verdad. No me digas. Y tú quisiste, yo nada. Y tú quisiste nada. Sí, porque al final de la jornada son ángeles. Reprenda ese café que de diablo. Y si usted quiere comer algo, invíteme, que yo le llevo para un varón que hace un espagueti, una masita, aleluya. Gloria a Dios. Hay cosas que se van a perder y nosotros somos responsables de ellas. La falta de oración no se perdió en la casa de Kelvin, fue en la tuya. El altar, la búsqueda fue en la tuya, no en la mía. Y esta mujer reconoció que algo se le había perdido y prendió la luz para poder tener dirección y buscar con precisión lo que se había perdido. Cuando encendemos la luz y buscamos con precisión, no le echaremos la culpa a nadie de nuestras derrotas y nuestras pérdidas, ni al esposo, ni a los hijos. Yo mismo soy el responsable.
Reconozco que tengo que encender la luz de mi alma. Reconozco que tengo que encontrarme con mí misma y reparar quién soy. Reconozco que tengo que aprender a amarme a mí misma antes de amar a otros. Reconozco que tengo que aprender a soltar aunque me duela. Prefiero llorarte en vida y no morir junto contigo. Al hacer eso, entonces empezamos a perfilarnos como hombres y mujeres idóneas para nosotros poder recibir a Cristo en nuestras vidas. Que nuestra vida no dependa, de que nuestra alegría no dependa, y nuestro deseo de seguir a Dios, porque vine a la iglesia y la hermana se le olvidó saludarme, se le olvidó llamarme, no me tomaron en cuenta. El cielo ya lo hizo de primero cuando murió por ti en la cruz del Calvario. Levante su mano y adore a Dios y diga: santo. Póngase de pie, por favor. Vamos a despedir este momento. Yo quiero que despedir en medio de